Buenas. Una vez llegados a este punto del temario, debemos hacer una recopilación de lo que hemos dado durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Nos vamos a centrar ahora en los primeros compases del siglo XIX en España, los cuales vienen condicionados por un hecho histórico como es la Revolución Francesa del año 1789, que cambia el mapa político europeo. Incluso es usado de referencia como una de las fechas entre la Edad Moderna y el paso a la Edad Contemporánea. Por tanto, la Revolución Francesa, que es heredera de todo el bagaje cultural de la Ilustración, y también cambia, sobre todo es una nueva fase, una revolución hecha principalmente por la burguesía para asaltar el poder y tomar el poder frente a la antigua aristocracia, que es la que detentaba el poder durante toda la Edad Moderna junto con la monarquía. Y eran las clases dominantes, por tanto hay una nueva clase social que es la burguesía que rompe toda esta situación y una de sus armas principales es basarse en la Ilustración que se venía gestando durante todo el siglo de las luces o el siglo XVIII. Este acontecimiento viene a simbolizar que una nueva teoría económica, como puede ser el liberalismo, que se irá desarrollando durante todo el siglo XIX, establezca una nueva sociedad en la que todos los ciudadanos ya sean iguales ante la ley, tengan los mismos derechos. Es la base política del liberalismo, la igualdad jurídica de los ciudadanos, que hasta esa época habían sido súbditos y a partir de este momento empiezan a ser ciudadanos. Y eso viene a romper con todo el mapa geopolítico mundial y concretamente el europeo y con sus ramificaciones en la historia de España. Tendremos que tener en cuenta que en esta época, cuando se produce la Revolución Francesa, gobierna España Carlos IV con su valido Manuel Godoy. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de valimiento, en el que una especie de primer ministro o un favorito ejercía el poder del rey, era el principal gobernante, tomaba prácticamente todas las decisiones, mientras que apartaba ligeramente al monarca de las funciones de gobierno. Por tanto, se llega a esta situación y ante el temor de Carlos IV de que la Revolución Francesa se propague hasta la península ibérica y pueda acabar con su poder absolutista, pensad que el siglo XVIII es el mayor momento del poder absoluto de los monarcas y esto empieza a romperse a partir de la Revolución Francesa. Al principio duda de la situación, pero se posiciona en contra de la revolución y cuando ya su ministro, Manuel Godoy, se da cuenta de que la situación ya no hay vuelta atrás, hay una restauración, la Revolución Francesa es imparable y poco a poco se irá expandiendo al resto de países europeos. Manuel Godoy, que en cierta medida se le puede considerar como influenciado por la Ilustración, acepta algunos pretextos que vienen impuestos desde Francia. Con todo ello, llega a un acuerdo Manuel Godoy con los franceses en una especie de alianza entre España y Francia frente a un enemigo común que sería Inglaterra. En los acuerdos del pacto o el tratado de Fontainebleau se dictamina que Francia y España como aliadas, aunque uno sea un régimen republicano, pensaba incluso que habían ejecutado al monarca y el otro era una monarquía de corte absolutista, como era la que reinaba en España, se lleva a un acuerdo para invadir Portugal entre ambos y repartirse el poder y repartirse el territorio de Portugal, que Portugal siempre había sido el gran aliado de Inglaterra y por tanto para frenar el avance de Inglaterra como primera potencia marítima del mundo se busca este acuerdo por mediación de Manuel Godoy como ministro que media entre los franceses y el monarca español. Ante esta situación se ve que la política de Godoy no es la acertada en este momento y se ve que el ejército que se introduce en la península ibérica para, en teoría, invadir Portugal, resulta ser un ejército que empieza a tomar posesión de las ciudades o plazas que va pasando el ejército. Por tanto, es un ejército de conquista. No se dirige solo a Portugal para conquistar Portugal, sino que mientras va atravesando la península ibérica se va adueñando del país, que en verdad era el objetivo de Napoleón. Napoleón se había convertido en el líder
de la nueva idea de la Revolución Francesa y había empezado a aglutinar todos los poderes de la nueva República Francesa. Ante esta situación, el rey ya no confía en Godoy y, por tanto, el rey, que es Carlos IV, empieza a tener problemas de mantener el orden dentro incluso de su propia corte. Se le había hablado de que era un monarca títere de su valido, de Manuel Godoy, pero en este caso su hijo, Fernando VII, que será conocido como Fernando VII, en este momento es el príncipe, empieza una serie de conspiraciones para tomar el poder y arrebatárselo a su padre Carlos IV. Concretamente, Fernando VII es uno de los protagonistas del motín de Aranjuez. Ante esta situación, Napoleón, que es un político bastante avisado dentro del panorama europeo, reúne a ambos, a Carlos IV y a Fernando VII, para poner paz entre ellos. Pero en verdad lo que acaba haciendo en Bayona, en la localidad francesa, es que tanto Carlos IV abdique de su corona pensando que se le iba a dar a su hijo Fernando, como Fernando VII abdique de la corona para dársela a su padre. Engaña a ambos y consigue que ambos rechacen el trono español, abdiquen del trono español y por tanto el trono queda vacante. ¿Qué hace Napoleón en este caso? Napoleón le da el trono a su hermano José, en este caso empezará a ser José I, para que sea rey de España, puesto que los otros dos reyes, Carlos IV y Fernando VII, habían abdicado engañados por Napoleón. Ante esta situación, el nuevo rey de España sería de José I, pero que no tiene nada que ver con la dinastía de los Borbones que hasta ahora habían venido reinando en España desde principios del siglo XVIII. Por lo tanto, hay un vacío de poder. Pensad que todas las estructuras del Estado español, de la monarquía absolutista, están concentradas en el monarca. Y si falla la cúspide del poder en España, en este caso el monarca, hay un vacío de poder dentro del país y que no se puede llenar. Esta situación acaba conduciendo a el levantamiento del pueblo frente a la opresión de los franceses. Napoleón, con la estratagema de invadir Portugal, había empezado a invadir toda la península ibérica. Con la estratagema de hacer abdicar y resolver los problemas de la monarquía hispánica, lo que acaba haciendo es que ambos abdiquen al trono y otorgárselo a su hermano José I, y por tanto una serie una parte de la sociedad española se levanta contra el nuevo gobierno francés y frente al ejército francés, y es el inicio de la Guerra de Independencia Española, que se establece desde el año 1808 hasta el año 1814. Es por lo tanto un enfrentamiento de liberación del pueblo español frente a la invasión de los franceses. No quiere decir que toda la población española estuviera en contra de los franceses. También hay un movimiento de ilustrados. Una parte de los ilustrados apoyan a la nueva dirección o la nueva monarquía de José I, que lo ven como un ilustrado y puede llevar a cabo las reformas políticas y económicas que pueden hacer mejorar a España. Y por otra parte, también hay una parte de los ilustrados y de los antiguos ilustrados que se mantienen frente a la invasión napoleónica. A un bando se le denominan los afrancesados por entrar dentro del nuevo Estado que empieza a crear, la nueva monarquía que empieza a crear José I, y por otro lado empiezan a denominarse los patriotas, los que se enfrentan a la invasión francesa. Por tanto, el nuevo rey, en consonancia con las ideas de la Revolución Francesa y con la Constitución de la República Francesa, se crea o da una carta otorgada, el Estatuto de Bayona, del año 1808. Como hemos analizado en clase, no es una constitución como tal, sino es una carta otorgada. Una carta otorgada no tiene el rango de constitución, pero sí es una ley fundamental. La principal diferencia entre una y otra es que la monarquía, en este caso José I, redacta este estatuto o esta carta otorgada y se la ofrece al pueblo. Es un acercamiento a lo que sería el constitucionalismo en España, pero sin que
el pueblo haya creado esa constitución, sino que es, en algunos aspectos es bastante limitada y en otros aspectos pues directamente impuesta desde la nueva monarquía de José I. Ante esta nueva situación y la invasión de los franceses, que prácticamente dominan toda la península ibérica, una de las ciudades que no está bajo dominación de los franceses, en este caso Cádiz, por defensa de la flota británica. Pensad que en ese juego de geopolítica Inglaterra siempre va a estar en contra de Francia por la lucha por la hegemonía en Europa, y empieza a ayudar a las tropas españolas que intentan defenderse del ejército napoleónico. Por tanto, se encuentra la ciudad de Cádiz como la sede de todas las juntas que se han ido creando en ausencia del rey. Esto quiere decir que en ausencia del monarca, como hemos dicho antes, el poder empieza, no hay un destinatario, un depositario del poder, en este caso el rey no está, y por tanto se establecen juntas de defensa equivalente más o menos a cada provincia o a cada comunidad autónoma, sin que estos organismos todavía existan, pero bueno, similar a las provincias. Y cada junta central empieza a ejercer el poder en nombre del rey, en este caso en nombre de Fernando VII. Aunque él está ausente, él está en Bayona, secuestrado en Bayona, son el poder ejecutivo dentro del Reino de España en ausencia del rey. Al igual que esto también ocurre en los virreinatos americanos, que ya en otro vídeo hablaremos de ellos, pero también se produce esta misma situación de las juntas centrales en los virreinatos en nombre del rey Fernando VII. Al final, todas las juntas, para mayor operatividad de las mismas, acaban siendo concentradas en una única junta central y se acaba reuniendo en Cádiz por ser una de las ciudades mejor defendidas debido a su geografía, al encontrarse siendo una isla de fácil defensa, y aparte tiene el apoyo de la flota británica, que es la principal flota del mundo. Y por tanto empiezan a reunirse la Junta Central en esa ciudad y se establece entre muchas dificultades, una convocatoria a Cortes Constituyentes, en la que empiezan a acudir representantes de cada territorio a la Junta Central, que en este caso es la convocatoria a Cortes Constituyentes. Y en estas Cortes hay representación de varios de los estamentos, principalmente mucha representación del estamento eclesiástico, del estamento nobiliario, pero también hay muchos ilustrados. Y ya no es una convocatoria a cortes estamentales típicas de la Edad Media o de la Edad Moderna, sino es una nueva tipología más acorde con el ideario de la Ilustración y más cercana al ideario del liberalismo. Incluso es en esta época cuando empiezan a denominarse los liberales. Entre muchas dificultades, puesto que es un paso importante, incluso hay muchos absolutistas dentro de las nuevas Cortes de Cádiz que empiezan a ver con recelo crear una constitución para limitar el poder del rey. Hay muchos absolutistas que crean la nueva constitución, la Constitución de Cádiz de 1812, que no son partidarios de establecer una constitución que limite el poder del rey, porque ellos son absolutistas. Y como ya hemos venido analizando, la Constitución de Cádiz, que se empieza a elaborar desde el 1810 y principalmente hasta el año 1812, como hemos hablado en clase, tiene un sistema unicameral, que quiere decir concretamente que solo hay una cámara para la representación del poder legislativo del Estado. Establece un Estado confesional en el que se establece que la religión católica es la única que puede haber en el Reino de España. También establece el modelo por el cual pueden ser elegidos las Cortes de ese momento, una vez promulgada la Constitución en adelante, que sería por sufragio universal masculino. Por tanto, podrían votar todos los hombres mayores de edad, considerados la mayoría de edad de esa época, ¿de acuerdo? Que no sería 18, sino unos cuantos de años más. Y también aparece una amplia declaración de derechos. Esto todo lo toma de la Revolución Francesa. Es una especie de contradicción que también acaba implícita en las Cortes, de que se empieza a hacer una constitución liberal tomando el ejemplo de la Revolución Francesa y de lo que acontece después de la misma. Y hasta aquí serán las principales ideas o pinceladas sobre el inicio del siglo XIX en España.